hay algo que casi nadie te explicó. El silencio. No el silencio cuando todo está tranquilo, sino el silencio cuando el ruido desaparece, y te quedas solo con tus propios pensamientos. Muchas personas intentan evitar ese momento, pero lo curioso es que justamente ahí empiezan a aparecer las respuestas. Hoy vamos a hablar del silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido, pantallas que no dejan de encenderse, noticias constantes, conversaciones, música, información todo el tiempo. Parece que siempre tiene que estar pasando algo. Incluso cuando estamos solos, muchas veces buscamos algo que llene el espacio. Miramos el teléfono, encendemos un video, ponemos música de fondo. El silencio se volvió algo incómodo. Pero hay algo curioso. Cuando finalmente aparece el silencio, muchas veces descubrimos cosas que antes no podíamos ver. Pensamientos que estaban escondidos detrás del ruido. Emociones que no habíamos escuchado. Preguntas que tal vez llevaban tiempo esperando un espacio para aparecer. El silencio no siempre es fácil, porque el silencio nos devuelve a nosotros mismos. Y eso puede ser confrontante. Puede hacernos sentir incómodos al principio, pero también puede abrir algo muy valioso. Un espacio de claridad. Un espacio donde no necesitamos correr detrás de cada estímulo, donde simplemente podemos estar. Hoy quiero hablar de ese espacio, del silencio, no como ausencia de sonido, sino como un lugar donde algo dentro nuestro empieza a acomodarse. Muchas personas dicen que les gusta el silencio, dicen que necesitan tranquilidad, que quieren un momento de calma. Pero cuando el silencio realmente aparece, muchas veces intentan llenarlo rápidamente. Es algo curioso de observar. Decimos que queremos paz, pero cuando llega un momento en el que no hay nada que hacer, ni nadie hablando, ni ningún estímulo alrededor, no siempre sabemos cómo habitar ese espacio. Si prestamos atención a nuestra vida cotidiana, vamos a notar que casi siempre estamos rodeados de estímulos. Cuando estamos esperando en algún lugar, en una fila, en una sala de espera, o simplemente esperando a alguien, lo primero que hacemos muchas veces es sacar el teléfono, revisamos mensajes, miramos alguna noticia, abrimos una red social. A veces, ni siquiera sabemos exactamente qué estamos buscando, simplemente lo hacemos. El silencio aparece, y casi automáticamente lo llenamos. Lo mismo sucede cuando estamos solos en casa. Muchas veces ponemos música de fondo, encendemos un video, prendemos la televisión, incluso si no estamos prestando demasiada atención, como si necesitáramos que algo esté sonando, algo que rompa ese espacio vacío. Cuando terminamos una conversación, cuando alguien se va, cuando una actividad termina, rápidamente buscamos otra cosa, otra tarea, otra distracción, otro estímulo. Parece que siempre tiene que haber algo ocupando el espacio, algo que mantenga nuestra mente ocupada. Pero si miramos con un poco más de profundidad, tal vez el ruido no siempre aparece porque lo necesitamos. A veces aparece porque el silencio puede ser confrontante. El silencio tiene una cualidad particular. Cuando el ruido se detiene, la mente empieza a mostrar lo que estaba debajo. Pensamientos que estaban esperando aparecer. Emociones que quizás llevábamos tiempo evitando. Preguntas que no habíamos querido hacernos. Mientras estamos rodeados de estímulos, muchas de esas cosas pasan desapercibidas. El ruido constante funciona como una distracción. Nos mantiene ocupados, nos mantiene mirando hacia afuera. Pero cuando todo se calla, la atención vuelve hacia adentro. Y ese momento puede sentirse incómodo, porque en el silencio no hay distracciones, no hay algo externo que capture nuestra atención, solo queda lo que está pasando dentro. Y a veces lo que aparece no es lo que esperábamos. Puede aparecer una preocupación, puede aparecer una duda, puede aparecer un recuerdo. Por eso muchas personas llenan cada momento con algo que haga ruido, no necesariamente porque quieran hacerlo, sino porque el silencio puede sentirse demasiado intenso. Pero el silencio no está en contra nuestra. El silencio no aparece para incomodarnos. Aparece para mostrarnos algo. Algo que quizá necesitaba un espacio para ser visto. Algo que el ruido constante no dejaba aparecer. Tal vez por eso que el silencio puede ser tan poderoso. Porque cuando dejamos de escapar del silencio, empezamos a escucharnos de verdad. Cuando el ruido empieza a desaparecer, lo primero que muchas personas notan es que la mente parece volverse más ruidosa. Es curioso. Durante el día, estamos rodeados de estímulos, conversaciones, mensajes, información constante, y muchas veces sentimos que la mente ya está suficientemente ocupada. Pero cuando finalmente aparece el silencio, de repente empiezan a surgir muchos pensamientos, ideas que van y vienen, recuerdos que aparecen sin que los hayamos buscado, listas mentales de cosas que todavía tenemos que hacer, conversaciones que volvemos a repetir en la cabeza, preguntas que quizá no habíamos
querido hacernos. A veces esto hace que las personas piensen que el silencio no está funcionando, que algo está mal, que deberían sentirse inmediatamente tranquilos. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es algo completamente natural. Cuando el ruido externo desaparece, la mente empieza a mostrar lo que estaba debajo. Durante el día muchas cosas quedan cubiertas por el movimiento constante, el trabajo, las tareas, las conversaciones, las pantallas. Todo eso ocupa espacio en nuestra atención. Pero cuando ese movimiento se detiene, lo que estaba debajo comienza a aparecer, no porque haya surgido de repente, sino porque finalmente hay espacio para verlo. Es un poco como cuando caminamos por una calle muy transitada. Hay ruido de autos, personas hablando, muchos sonidos al mismo tiempo. Pero si de repente todo se quedara en silencio, empezaríamos a notar cosas que antes estaban ocultas. Tal vez escucharíamos el viento, o el sonido de nuestros propios pasos, o el ritmo de nuestra respiración. Con la mente sucede algo parecido. Cuando el ruido externo baja, empezamos a notar el movimiento interno. Y ese movimiento puede parecer intenso al principio, pero si no tratamos de pelear contra esos pensamientos, si simplemente dejamos que aparezcan y pasen, algo empieza a cambiar. La mente comienza a desacelerarse. Los pensamientos dejan de encadenarse con tanta fuerza. Algunas preocupaciones pierden intensidad. Algunas ideas simplemente pasan. Es como si poco a poco el agua de un lago empezara a calmarse. Al principio hay movimiento. La superficie está agitada. Pero si el viento deja de soplar y dejamos que el agua repose, poco a poco la superficie se vuelve clara. Con la mente pasa algo muy parecido. Cuando dejamos de reaccionar a cada pensamiento y simplemente observamos, la mente empieza a encontrar su propio equilibrio. Y en ese equilibrio parece algo que al principio parecía lejano. Un poco de claridad. No siempre llegan respuestas inmediatas. No siempre aparece una solución perfecta. Pero sí empieza a aparecer algo diferente. Un poco más de espacio. Un poco más de calma. Y en ese espacio, los pensamientos dejan de sentirse tan pesados. No porque hayan desaparecido, sino porque ya no estamos atrapados en ellos. Tal vez eso también sea parte del valor del silencio. No eliminar los pensamientos, sino permitirnos verlos con más calma. Después de un tiempo en silencio, algo empieza a cambiar. No ocurre de golpe, no es algo dramático, no es como si de repente todas las respuestas aparecieran al mismo tiempo. En realidad es algo mucho más sutil. Al principio, cuando una persona se queda en silencio, la mente suele sentirse llena de pensamientos. Aparecen ideas una detrás de otra. Recordamos cosas que pasaron durante el día. Pensamos en decisiones que tenemos que tomar, o en preocupaciones que veníamos arrastrando. Muchas veces creemos que el silencio debería traer calma inmediatamente. Y cuando eso no ocurre, pensamos que estamos haciendo algo mal. Pero lo que sucede al comienzo es completamente natural. Cuando el ruido externo desaparece, la mente simplemente empieza a mostrar lo que ya estaba allí. Durante el día, estamos rodeados de estímulos, conversaciones, información, notificaciones, tareas que hacer. Todo eso mantiene la mente ocupada. Pero cuando el ambiente se vuelve más tranquilo, lo que estaba debajo comienza a aparecer. Es como cuando dejamos reposar un vaso con agua que estaba en movimiento. Al principio el agua sigue moviéndose un poco, pero si dejamos el vaso quieto durante un tiempo, la superficie empieza a calmarse. Con la mente pasa algo parecido. Cuando dejamos de reaccionar a cada pensamiento, cuando dejamos de perseguir cada idea que aparece, algo empieza a acomodarse. Los pensamientos empiezan a perder intensidad. La mente deja de correr con tanta velocidad, y aparece algo que al principio puede ser muy pequeño. Un espacio, un pequeño espacio entre un pensamiento y otro. Un momento breve donde no estamos reaccionando, donde simplemente estamos observando. Y aunque ese espacio dure solo unos segundos, ya cambia algo, porque en ese espacio parece una sensación diferente, una sensación de claridad. No siempre llega una respuesta concreta, no siempre aparece una solución perfecta, pero la forma en que vemos las cosas empieza a cambiar. Lo que antes parecía enorme, puede empezar a sentirse un poco más manejable. Lo que parecía urgente, puede dejar de sentirse tan urgente, y lo que parecía completamente confuso, empieza a tener un poco más de sentido. Esto no sucede porque el silencio nos obligue a pensar más, sucede porque el silencio nos permite pensar con más calma. Muchas veces creemos que necesitamos esforzarnos más para encontrar respuestas, pensar más, analizar más, buscar más información, pero curiosamente, algunas de las comprensiones más importantes aparecen cuando dejamos de presionar tanto a la mente. El silencio tiene esa capacidad, no empuja las respuestas, pero crea el espacio donde pueden aparecer. Tal vez por eso, el silencio puede sentirse tan valioso, porque no intenta resolver todo por nosotros.
simplemente nos devuelve algo que muchas veces habíamos perdido: el espacio para escuchar. Hay momentos en la vida en los que todo parece confuso, momentos en los que sentimos que hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Tal vez estamos atravesando un cambio importante. Tal vez hay decisiones que tenemos que tomar, o simplemente hay muchas emociones mezcladas. En esos momentos, la mente suele llenarse de ruido, pensamientos que van y vienen, escenarios que imaginamos, conversaciones que repetimos en la cabeza. Intentamos entender qué está pasando. Intentamos encontrar una respuesta rápida. Intentamos prever lo que podría suceder. Es como si la mente tratara de resolver todo al mismo tiempo. Pero cuanto más intentamos resolverlo de esa manera, más ruido aparece. Muchas personas, cuando atraviesan momentos difíciles, buscan aún más estímulos. Hablan con muchas personas al mismo tiempo. Buscan opiniones diferentes. Consumen más información. Intentan llenar cada momento con alguna actividad. Y todo eso puede parecer útil por un tiempo. Pero a veces también puede generar algo más. Más confusión, más ruido, más pensamientos cruzados. Porque cuando escuchamos demasiadas voces externas, puede volverse más difícil escuchar nuestra propia voz interior. Por eso el silencio puede ser tan valioso en los momentos difíciles. No porque el silencio resuelva mágicamente los problemas, y tampoco porque el silencio haga desaparecer las emociones. El silencio no elimina lo que sentimos, pero sí crea algo muy importante: espacio. Un espacio donde la mente deja de correr tan rápido. Un espacio donde las emociones pueden empezar a acomodarse. Un espacio donde no estamos reaccionando a cada pensamiento que aparece. En ese espacio empezamos a escucharnos de otra manera, no con la urgencia de encontrar una respuesta inmediata, sino con un poco más de calma. A veces en el silencio parece algo muy simple, una comprensión pequeña, una sensación de que camino parece más honesto, o simplemente una claridad sobre lo que realmente estamos sintiendo. No siempre aparecen soluciones completas, pero sí aparece algo que muchas veces habíamos perdido en medio del ruido, una sensación de dirección. Y aunque esa dirección no sea perfecta, muchas veces es suficiente para dar el siguiente paso. Tal vez por eso, el silencio puede ser tan importante cuando la vida se vuelve confusa, porque no intenta empujar una respuesta, no intenta apresurar una decisión, solo crea el espacio de algo dentro nuestro. Puede empezar a ordenarse, y muchas veces, eso ya cambia todo. Hay algo que el silencio también nos devuelve, algo muy simple, pero al mismo tiempo muy profundo: presencia, estar aquí, en este momento, sin correr hacia lo que viene después. Muchas veces vivimos con la sensación de que siempre hay algo más adelante, la próxima tarea, la próxima conversación, el próximo problema que resolver, la próxima cosa que tenemos que hacer. La mente suele estar adelantándose constantemente, pensando en lo que falta, en lo que podría pasar, en lo que deberíamos resolver. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, es fácil perder algo muy importante: el momento presente. El silencio tiene una manera muy particular de devolvernos a ese momento. Cuando dejamos de llenar cada espacio con estímulos, cuando dejamos de reaccionar a cada pensamiento, algo empieza a desacelerarse, y en ese ritmo más lento, empezamos a notar cosas que normalmente pasan desapercibidas: la respiración, el movimiento del aire, los pequeños sonidos que existen cuando todo está más tranquilo. Tal vez el silencio no nos da algo nuevo, tal vez simplemente nos devuelve algo que ya estaba ahí: la posibilidad de estar presentes. Cuando estamos presentes, las cosas se sienten un poco diferentes, no porque la vida haya cambiado, sino porque dejamos de estar atrapados en todo lo que está pasando en nuestra mente. A veces basta con unos minutos de silencio para notar algo que durante el día pasa desapercibido: la forma en que respiramos, el ritmo del cuerpo, la sensación de estar aquí. No hace falta que todo esté perfecto para experimentar ese momento. No hace falta que la vida esté completamente resuelta. El silencio no exige que todo esté en orden, solo crea un espacio donde podemos detenernos por un momento, donde podemos observar lo que está pasando, sin necesidad de reaccionar a todo. Y en ese espacio, algo cambia. La mente se vuelve un poco más tranquila, el cuerpo se relaja, y las cosas empiezan a sentirse más simples. Tal vez por eso que el silencio puede ser tan valioso, porque en medio de un mundo lleno de estímulos, nos recuerda algo muy básico: que no siempre necesitamos hacer más. A veces simplemente necesitamos estar, respirar, escuchar, y permitirnos habitar este momento. Tal vez el silencio no sea algo que tengamos que evitar. Tal vez el silencio no sea un vacío que necesitamos llenar rápidamente. Tal vez el silencio sea simplemente un espacio
que hemos olvidado habitar, un espacio que siempre estuvo disponible, pero que muchas veces dejamos de visitar, porque el mundo alrededor se volvió demasiado ruidoso. Vivimos en una época donde todo parece pedir nuestra atención, pantallas que se encienden constantemente, opiniones que aparecen por todas partes, información que no deja de llegar, y en medio de todo ese movimiento, el silencio puede parecer extraño, incluso incómodo al principio, pero tal vez el silencio no esté ahí para incomodarnos. Tal vez esté ahí para recordarnos algo, que no siempre necesitamos llenar cada momento, que no siempre necesitamos tener todas las respuestas, que no siempre necesitamos entender todo inmediatamente. A veces lo único que necesitamos es un poco de espacio, un momento donde la mente pueda respirar, donde los pensamientos no tengan que correr tan rápido. El silencio no intenta cambiar lo que somos, no intenta obligarnos a sentir algo diferente, simplemente crea un lugar donde podemos escucharnos, escuchar lo que realmente está pasando dentro, escuchar lo que sentimos, escuchar lo que muchas veces queda escondido. Cuando estamos rodeados de ruido, tal vez por eso, el silencio puede sentirse tan poderoso, no porque traiga respuestas mágicas, no porque resuelva todos los problemas, sino porque nos devuelve algo muy simple, que muchas veces olvidamos, la posibilidad de estar con nosotros mismos, sin distracciones, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de correr hacia el próximo momento, solo estar, respirar, y permitir que las cosas se acomoden a su propio ritmo. Quizás en ese espacio no encontremos inmediatamente todas las respuestas, pero sí podamos encontrar algo más tranquilo, más claro, más honesto. Tal vez el silencio no sea el final de algo, tal vez sea el comienzo de algo que todavía no vemos con claridad, y en ese espacio, tal vez aparezca una pregunta. ¿Y si hay algo más? Si querés, podemos quedarnos unos minutos en silencio. No hace falta hacer nada. Solo estar,